Hola, profe, sí. Ah, bueno, perfecto. Bueno, hoy vamos a ver el tema de traumatología. Tengo la cámara apagada porque si no, no tengo buen internet, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, profe, se la escucho. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar el tema. Buen día a todos. Vamos a empezar con traumatología. Bueno, la epidemiología dice que es una de las causas más importantes. La traumatología es una de las causas más importantes, en la mortalidad y en la mortalidad eh, de habitantes, ¿no? Dice 5 millones de muertes al año, una cifra aproximada al igual a las ocasionadas por HIV, SIDA, malaria y tuberculosis. Eh, bueno, estos son los datos que tenemos, cuánto por ciento de mortalidad y accidentes tenemos de traumato, ¿sí? Las causas generales de traumatología en general, no es por tipo de trauma, ¿sí? En general son accidentes automovilísticos, caídas, traumas deportivos, accidentes laborales, agresiones y enfermedades degenerativas. Esas son las causas que ocasionan los diferentes tipos de traumas, ¿sí? ¿Qué más? No. Bueno, ¿qué es el traumatismo? Es una situación con daño físico al cuerpo. Se identifica por lo general a alguien que sufrió heridas serias que ponen en riesgo su vida y pueden resultar en complicaciones, ¿sí? Las complicaciones serían como el shock, el paro respiratorio o muerte, ¿sí? O complicaciones secundarias, ¿sí? Eso es un traumatismo. Es un conjunto de lesiones del revestimiento cutáneo que afecta al tejido u órganos o un segmento de algún miembro causado por un golpe, por un trauma X, ¿sí? Eso es un traumatismo. ¿Qué más? Bueno, las prevenciones. Las prevenciones para evitar estos tipos de traumas es, por ejemplo, como dijimos antes, ¿no? Los tipos automovilísticos, caídas, traumas deportivos, accidentes laborales y todo eso. Las prevenciones que podemos hacer respecto a estas causas es utilizar de protección al realizar deportes, sobre todo de alto impacto, ¿sí? Como bueno, conocerán algunos deportes, se usan cascos, rodilleras, muñequeras y etcétera. Evitar también deportes o actividades si no tienen entrenamiento. Hay gente que practica deportes de alto impacto, de alto riesgo, sin tener un adecuado entrenamiento. Y bueno, y ahí ocurren los traumas respectivamente, ya sean fracturas, ya sean contusiones, esguinces, lo que fuera, ¿sí? También cuando en el área laboral utilizar los equipos de protección, si trabajan en alturas, con máquinas pesadas, como ser arneses, fajas de lumbares, etcétera, ¿sí? Como por ejemplo nosotros como profesional de la salud tenemos que usar fajas para levantar a un paciente, para hacer algunos movimientos, usamos fajas, ¿sí? Respetar las normas de tránsito, dice. Esto habla con respecto a los traumatismos que ocurren en la vía pública por automovilístico, no usar el cinturón de seguridad, respetar todas las todas las reglas de tránsito y todo eso. No consumir alcohol ni drogas, o sea, no consumir ni cuando esté uno
haya bebido o haya consumido algún tipo de drogas, ¿sí? Esas son las prevenciones en general para evitar estos tipos de traumas. Bueno, tipos de traumas tenemos estos, que son las contusiones, los esguinces, distensión, dislocación, luxación y subluxación, túnel carpiano, lesiones del manguito rotador, fracturas. Son algunos de estos, porque tenemos después las tendinitis, después tenemos el epicondilitis, ¿sí? Hay muchos, ¿sí? Pero estos en general vamos a ver estos. Bueno, los síntomas generales de todo traumatismo en general, un paneo general, es el dolor en la zona traumatizada, dificultad del movimiento, sangrado por ruptura de la piel, o de vasos o de capilares, ¿sí? Hinchazón en la zona, un edema, ¿sí? Extremidades o articulaciones fuera de su lugar, que habla de la luxación, de la subluxación, de las fracturas, ¿sí? Pérdida del conocimiento en caso de traumatismo craneal, estado de shock si es el trauma o es de gravedad, ¿sí? Bueno, las contusiones. ¿Qué son las contusiones? Las contusiones van desde una rotura pequeña de vasos hasta una lesión de un órgano, ¿no? Las contusiones son las lesiones en el tejido, en las partes blandas, ¿sí? Entonces, esta puede ser leve siempre y cuando solamente haya una contusión en las partes blandas o rompan algunos capilares y pequeños vasos locales, ¿sí? Que sean muy superficiales. Y bueno, cuando pasa esto, aparece el color rojo, violáceo, porque la sangre sale del sistema circulatorio y hace un pequeño equimosis, un pequeño eritema, ¿sí? Se rompe esos vasos, entonces hay un poco de sangrado en esa zona. Hay dolor, y en cuanto pasan los días, el hematoma va cambiando de color, ¿sí? De rojo a amarillento. Esto sucede más o menos en un tiempo de 4 a 5 días, ¿sí? Como verán, hay 3 grados. El primer grado es lo que les acabo de decir, ¿sí? En los 3 grados hay los síntomas que ya ven ahí en pantalla, el cambio de color, la equimosis y el eritema que ya les dije, el dolor, la inflamación y el hematoma, ¿sí? En el segundo grado moderado, afecta los vasos más grandes y ocasiona o produce un hematoma, es doloroso, es, eh, es de color, se pone, bueno, también tiene coloración, como verán ahí, tiene una equimosis, ¿sí? El hematoma es por el acúmulo de líquidos en la zona, tiene una coloración morada. Esto se absorbe, pero tarda muchísimo más tiempo. El primero es la primera causa de contusiones son los deportes, ¿sí? Cuando o se caen o tienen una contusión con otro compañero o por medio de la patada, de un empujón o lo que fuera, son esas contusiones que se dan en el deporte, ¿sí? Después, ¿qué más? Los tratamientos a aplicar son aplicar frío, reposo, colocar algunas pomadas que tengan algún tipo de medicación, como por ejemplo, puede tener un acetilsalicínico, un ungüento con ibuprofeno, un analgésico, ¿sí? Pero en general las contusiones solamente tienen ese tratamiento, aplicar frío y control por un médico, ¿no? Y las contusiones de tercer grado, en este caso, bueno, ya es un poquito más grave,
como dice, es de tercer grado y graves. En este caso, si bien no hay heridas, es una contusión, la piel está íntegra, ¿sí? Para, pero internamente hay una lesión en los vasos sanguíneos, por eso se forma el hematoma, ya es un hematoma importante, los cuales dejan de irrigar los vasos, y hay como una rotura de vasos importantes, lo cual puede ocasionar necrosis en la zona. Como ahí ven, se forma esa necrosis, la zona deja de irrigar, o sea, la zona no tiene irrigación, está fría, está inflamada, está necrótica, ¿sí? Tiene tejido muerto ahí. Por lo cual esa zona debe tratarse. Eso muchas veces se da en un pie diabético, cuando un paciente diabético tiene fragilidad capilar. Entonces, cuando un paciente por accidente, que ha pasado, que pasa siempre, o se golpeó el pie, o se le cayó algo sobre el pie, hay que controlar mucho esa contusión en un pie diabético, ¿sí? Puede que esté afectando como a una persona que no tenga esa patología, no le puede afectar tanto, pero sí a un paciente con diabetes, ¿sí? También están las contusiones de tercer grado, los que son por accidentes automovilísticos, por ejemplo. Si bien no puede haber una contusión visible en partes blandas o a la vista, puede haber afectado a órganos, una contusión interna, ¿sí? Hubo una paciente que nosotros tuvimos hace mucho tiempo, que estuvo en un accidente importante acá en Buenos Aires de trenes. Y bueno, ella pensó que se había golpeado simplemente, pero tenía un hematoma hepático por los golpes que había recibido, ¿no? Durante el choque en el tren. Por eso es de tercer grado. Son importantes y hay que estar controlando, ¿sí? Bueno, en principio el tratamiento, bueno, ya les dije lo que era. Ahora vamos a pasar a las luxaciones y las subluxaciones, ¿sí? Las luxaciones es la separación permanente o completa, diríamos, de dos articulaciones. Es decir, se produce cuando se aplica una fuerza externa sobre un ligamento. O sea, es como el húmero se desplaza de su lugar, entonces hay una luxación, ¿sí? Pero se desplaza del todo, completo, como acá, ¿ven? Acá se desplazó. Esto es lo normal. Esto está, el húmero está bien en su lugar, se diría, o encastrado en la zona de la escápula, y esta está fuera del lugar. Esta es la luxación, ¿sí? Como acá también ven, esto es una luxación congénita. Puede ser que al momento del nacimiento, por sacar al bebé del canal de parto, hayan sujetado o hayan hecho una fuerza más de lo debido, entonces le luxaron la cadera, ¿sí? Esta es la cabeza del fémur. Entonces la luxaron. Acá vamos a ver otra luxación de cadera, pero esta es normal. Acá es más paso a paso, ¿sí? Esta es una luxación, esto es una cadera normal, esto es una subluxación. ¿Qué quiere decir la subluxación? La subluxación quiere decir que el desplazamiento no fue completo, es parcial. Ven que se corrió un poco nada más, no salió del todo. Esta es un poquito más severa, pero ya está fuera del lugar, y esta, bueno, ya está fuera del lugar, ¿sí? Esta es la gran luxación. Esa es la diferencia entre subluxación y luxación.
la subluxación es incompleta el desplazamiento y la luxación, el desplazamiento es completo, ¿sí? Se da mucho en las caderas, se dan las articulaciones, las luxaciones y las subluxaciones, ¿sí? Acá, por ejemplo, está la cadera, acá también, esto es de un hombro, esto es del codo, esto es muy, ¿cómo les puedo decir? Muy visto en niños, cuando los padres los levantan o les están agarrando la manito o hacen algún tipo de juego, cuando ejercen una fuerza extrema, entonces ven que acá se va separando, el radio se separa un poquito, ¿sí? Del húmero. Acá los ligamentos están sueltos, ¿sí? Esa es la luxación. Los tipos de hombro pueden ser posterior y anterior, y bueno, en el hombro se puede dar... Ay, ¿dónde está? Perdón, chicos. Posterior y anterior, en la cadera no, bueno, en esto sí. También está el de las vértebras. ¿Ven? Esto es una columna, son unas vértebras que están normales, pero acá hay una subluxación, ¿sí? Acá, ¿ven esta vértebra? Se corrió un poquito. Y en esta ocasión hay un aplastamiento de disco. Esto puede traer consecuencias, esta luxación, ¿sí? Puede traer dolor al caminar o que en qué parte de la columna hay esta subluxación, según en la parte de la columna, ya sea dorsal, sea lumbar, nos va a traer algunas consecuencias X, ¿sí? Bueno. Bueno, la etiología de estos son las caídas, los golpes, las artritis, las enfermedades congénitas, como le dije, o espontáneas, ¿sí? Las luxaciones. Y los síntomas son dolor, porque obviamente esa articulación ya no está en su lugar, como vimos en la columna, está haciendo un aplastamiento de un disco, entonces eso va a traer molestias, dolor. Y también del codo, en la cadera, en el hombro, ¿sí? Va a traer, o puede también tener, puede haber un desgarre de algún nervio, de algún músculo, ¿sí? Al tener esas luxaciones. O inflamación simplemente, pero sí va a haber dolor, va a haber cambio en la simetría de las extremidades, porque obviamente esas articulaciones ya no están simétricas, no están en su lugar, no tienen esa movilidad con la cual nosotros normalmente nos movemos, ¿sí? Por ejemplo, esa cadera que está luxada va a estar o rotada rotada interna o externa. Eso pasa en las fracturas de caderas cuando hay un reemplazo de cadera, que ya vamos a ver más adelante, en el reemplazo de cadera, por ejemplo, después de la cirugía, ¿sí? Uno de los cuidados de enfermería es que la pierna, o sea, ese miembro inferior, ya sea derecho o izquierdo, el que haya reemplazado la cadera, ese miembro tiene que estar alineado, ¿sí? Y doblar o movilizar a 90 grados, porque esa cadera se vuelve a dislocar lo que sería una luxación, ¿sí? Entonces la cirugía ya no estaría sirviendo, ¿sí? Por eso el cambio asimétrico, lo mismo que con el codo, cuando se luxa uno, se corre el lugar, entonces pierde la simetría, pierde la movilidad, ¿sí? Se hincha esa zona, está amoratada, deforme, de color diferente, entumecido, tiene hormigueos, ¿sí? Cambia de color porque puede haber un pequeño hematoma, porque puede haber como ya les dije, algún desgarro de algún músculo o algún nervio que esté inervando eso, ¿sí? Después están los métodos diagnósticos, que son la radiografía y la resonancia. No hay otro método de diagnóstico. La radiografía para ver de cuánto es
si es una luxación, el grado de luxación que tiene, ¿sí? Si es una subluxación o una luxación, ¿sí? Se va a requerir otro tipo de tratamiento, ¿sí? Y la resonancia, bueno, ver más o menos qué es más, aparte de la luxación, que otras, si lesiona algún nervio, algún músculo, ¿sí? Bueno, el tratamiento es reposo en principio. El tratamiento inicial es el reposo, el hielo, compresión y elevación. Este es el inicial, ¿sí? Es para empezar. Si con eso no es, y la férula, ¿sí? Si no va bien el tratamiento con estos métodos, se recurre a la férula, después a la tracción, ¿sí? Después a los analgésicos y por último una cirugía y después fisioterapia. Los cuidados de enfermería, bueno, es valorar el dolor según las escalas, ya sea de Evans, sea numérica, sea de las caritas, ¿sí? Valorar el estado neuromuscular, el dolor, el color, la palpación de los pulsos, la coloración de la piel, la palidez, si tiene algún tipo de parálisis, pérdida de sensibilidad en el tacto fino, el tacto grueso, ¿sí? Eso depende si, como les dije, si afectó algún nervio o algún músculo, más que nada nervios, va a perder la fuerza, va a tardar en recuperar ese tacto fino o grueso que perdió durante la luxación o la subluxación que haya tenido. Colocar medios fríos en zonas afectadas, ¿sí? El cuidado de la piel, educar al paciente cómo realizar los movimientos, porque el paciente a veces, si está con férula, dice, puedo moverlo para todos lados. No. A ver, la férula es para que ese brazo, esa parte de la luxación, desinflame todas esas zonas. Todo lo que está alrededor tiene que desinflamar, ya sea muscular, ya sea los nervios, ¿sí? Tiene que desinflamar, por eso tiene que estar en reposo. O cuando, una vez que la luxación, el médico o el fisiatra lo acomodó, ya sea mediante una cirugía o manual, esa férula está ayudando a que esa parte tenga esa estabilidad, ¿no? De esa articulación, porque está inflamada y se puede volver a luxar. Entonces hay que enseñarle al paciente cómo debe moverse, qué movimientos puede hacer y qué no, por el momento, ¿sí? Mientras está en recuperación. Bueno, estos son los esguinces. El esguince es son el estiramiento o los desgarros de ligamento, ¿sí? Esto afecta a los ligamentos, son bandas resistentes del tejido fibroso que conectan dos huesos en las articulaciones, ¿sí? Los ligamentos, que son estos, ¿ven? Esto es una esguince leve, ¿sí? Que acá si ven, este ligamento y este están este está inflamado, está enrojecido, ¿bien? Está hiperextendido, más de lo que tiene que estar, ¿sí? Y este, si ven acá, tiene un mínimo desgarro de este esguince, que es un tipo 1, ¿sí? Es leve. Este esguince, con el tratamiento que va a tener, va a ser hielo, elevación, reposo, todo lo otro que habíamos dicho anterior, y inmovilización por un tiempo, ¿sí? Bueno, los síntomas de esto va a ser el hinchazón, el dolor, el hematoma, como verán acá, ¿ven? Esto sería un esguince tipo 1, tipo 2, ¿ven? Que hay un hematoma acá, hay un pequeño hinchazón, ¿sí? Y dolor obviamente, ¿sí? Y acá, bueno, ya es un tipo 3, ¿sí? Acá hay
un hematoma bastante importante, hay un edema bastante importante y bueno, debe estar inmovilizado obviamente este miembro, ¿sí? Este es el tipo 2, ¿sí? Que estaríamos en un desgarro de los tendones estos, o los ligamentos, y acá en el tipo 3 ya hay una rotura total, ¿sí? Ya se rompió los ligamentos. Bueno, esto lo mismo. En estos dos vamos a tener el reposo, la aplicación de hielo, la elevación y la inmovilización. En esto también, pero puede que vaya a un tratamiento médico. Los métodos diagnósticos de esto, bueno, como ya les dije, los síntomas son dolor, hinchazón, hematoma y capacidad limitada para movilizar. O sea, va por un tiempo, en los primeros 4 días, ese miembro inferior va a tener que estar inmóvil, ¿sí? Va a tener que hacer reposo. En el tobillo, la causa puede ser al caminar o pisar superficies desniveladas, por ejemplo, pasa cuando bajan del colectivo, o una baldosa está rota, o la vereda se resbaló de la vereda, se cayó y se esguinzó el pie, ¿sí? Eso es muy común en la gente mayor más que nada que no tiene buena estabilidad, ¿sí? En las rodillas, al girar durante una actividad física, un mal movimiento, hiciste un esguince, ¿sí? En la muñeca, cuando caes y apoyas la mano, lo primero que apoyas es la mano y te esguinzaste, porque todo el peso fue a la mano y esa articulación hizo una hiperextensión más de lo normal, porque nosotros hacemos las extensiones, ¿sí? Pero en esa caída tu articulación hizo una extensión, una hiperextensión, por la cual o se inflamó esos tendones o ligamentos, o se desgarró o tuvo un pequeño desgarre. En el pulgar, bueno, lo que dicen en los tenistas, ¿no? Por sujetar la raqueta, y aparte los esguinces muchas veces se hacen por movimientos repetidos, dice. Después de esos días, después de esos 2 días, en la etapa, en el tipo 1 del esguince tipo 2, ya puede movilizar suavemente el área lesionada, hacer un poco de ejercicio de manera gradual y paulatina, en la capacidad que la articulación pueda soportar ese movimiento, intentar pisar o manejar la muñeca y que soporte esos movimientos, y en el pie, bueno, que soporte el peso de nuestro cuerpo, ¿no? Porque el esguince del tobillo, al tobillo va todo nuestro peso, entonces tenemos que ir pisando suavemente, paulatinamente, para que esos tendones no se vuelvan a inflamar. Después también puede hacer con fisioterapia, puede ayudar a maximizar la estabilidad y la fuerza de articulación, ¿sí? En el grado 2, 3 ya se debería o se aconsejaría poner una férula para que pueda desinflamar más y volver a tener una estabilidad esos tendones, ¿sí? Después, bueno, en el grado 3 se estaría considerando la resolución quirúrgica. Distensión muscular. La distensión muscular o desgarro muscular es el estiramiento
o el desgarro propiamente dicho del músculo, ¿sí? Como verán acá hay un pequeño desgarro en el músculo, ¿sí? Eso se da muchas veces en los gemelos, en la pierna, se da en el muslo posterior, ¿sí? Son los que ocurre por lo general. Eso por lo general le pasa a los futbolistas, ¿no? Porque hubo un esfuerzo excesivo, lo fuerza a ese músculo a un movimiento o a un gol, ¿cómo le puedo decir? Claro, lo esfuerza demasiado, entonces ese músculo al extenderse, al hiperextenderse, se desgarra, ¿sí? Los desgarros suelen ocurrir en zonas también lumbares, ¿sí? Y bueno, eso causa dolor, lo mismo, va a causar dolor, va a causar inflamación, ¿sí? Puede presentar algunos hematomas. ¿Qué más? Bueno, esto es por el... Ah. Bueno, la etiología de esto es la actividad física, como ya les dije, el calentamiento inadecuado, la flexibilidad deficiente, ¿sí? Los síntomas, bueno, ya les dije el dolor, hinchazón, dificultad para movilizar la zona, espasmos musculares va a tener. También acá hay que aplicar calor, calor es intercalado en realidad. Les aconsejan poner caliente y frío, ¿sí? Entonces van a poner calor y en ocasiones van a poner frío. También reposo, elevación de los miembros o de la zona afectada. Después van a poner vendaje, ¿sí? Elásticos, como ven acá, ¿sí? El vendaje de un 50%, ¿sí? Analgésicos, antiinflamatorios, ¿sí? Es muy doloroso. El paciente, si se hace en el miembro inferior, le cuesta caminar, ¿sí? Hasta que que ese músculo no vuelva a tener la integridad que tenía. Ahora vamos con... Bueno, acá lo que les iba a decir... Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Sí. ¿Se me escucha? Sí, sí, perfecto. Las distensiones, ¿tienen también primero, segundo y tercero? Sí, pueden tener, sí, tienen. ¿Me escuchás? Porque lo había encontrado así en un libro. Sí, sí tienen. Primero, segundo y tercer grado, ¿sí? El que yo les mostré recién es de primer grado, ¿sí? Este es el de Ok, primer grado. gracias. Es un desgarro leve, ¿sí? Pero sí hay de tercer grado. Y la diferencia entre desgarro muscular y esguince es que el desgarro, la distensión muscular es que se afecta a los músculos, ¿sí? Y el esguince a los ligamentos, ¿sí? Esa es la diferencia. Sí, sí. Gracias, profe. Bueno, el túnel carpiano se da en la muñeca, como acá lo ven, ¿sí? Este es el túnel carpiano, ¿sí? Y afecta al nervio mediano, que es este, que inerva todas estas partes, todos estos dedos, ¿sí? Cuando esto se inflama o tiene alguna compresión, en realidad se inflama porque tiene una compresión, ya sea por algo patológico, por un quiste o por un traumatismo, y afecta a esta parte,
y hace compresión, este nervio se inflama, ¿sí? Entonces, bueno, acá les puse, ¿ven? Por fracturas de huesos, por una artritis, por quistes, ¿sí? Por infecciones también, si hay una colección infecciosa ahí, está comprimiendo, artritis reumatoidea, ¿sí? Va a comprimir este nervio, entonces va a afectar a la sensibilidad o a los movimientos finos o gruesos de esa mano, ¿sí? Entonces, esto es lo que va a afectar estos dedos. La inflamación de ese nervio, ¿sí? Esto se da por lo general en las mujeres de 40 a 60 años, ¿sí? También esto se da mucho en las personas que están mucho tiempo con la computadora, usan mucho el mouse, también desarrollan el túnel carpiano, ¿sí? Que empieza con una tendinitis en realidad, que sería una inflamación del tendón, ¿sí? Entonces, y el tratamiento de esto sería poner hielo, también inmovilización, férula, una infiltración, muchas veces hacen infiltración, y bueno, férula. Y muchas veces van a la cirugía, ¿sí? Descomprimen esta zona, cortan este ligamento que forma el túnel carpiano para descomprimir la zona del nervio mediano, ¿sí? Eso es uno de los tratamientos. Los estudios diagnósticos de esto son electro, electromiograma, ecografía, radiografía, exploración por imagen de resonancia magnética, ¿sí? Para ver cuándo está comprimiendo ese nervio mediano y por qué hay esa compresión, y para poderle proporcionar un tratamiento, ¿sí? Bueno, las lesiones del manguito rotador es esta lesión afecta más que nada en el hombro, el manguito rotador, que nos da la movilidad del miembro superior, ¿sí? Este manguito rotador está formado por 4 grupos de tendones: el supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y redondos menores, ¿sí? Pero lo que da el nombre a la patología, que es el manguito rotador, es la inflamación de este nervio, ¿sí? De este músculo que inerva, que tiene el nervio ese, está compuesto por ese nervio y le da nombre. Es el que se inflama o se desgarra cuando el manguito rotador está afectado, y bueno, y acá nos produce dolor, inflamación, ¿sí? Inmovilidad, muchas veces también perdemos fuerza en los miembros superior, en el miembro superior afectado. Este es el manguito que se rompe, ¿sí? Este es el músculo o tendones, ¿sí? Esto sucede por lo general en edades avanzadas, por lo que decía. Y ¿por qué? Porque esto acumula depósitos de sales de calcio, entonces tiene más fragilidad y suele pasar en edades más avanzadas. También pasa esto porque muchas veces hay un esfuerzo hay un mal movimiento en ese miembro, y también puede pasar cuando hacen movimientos repetitivos, se inflama, que sería como una tendinitis que da a este tendón. Pero el desgarro cuando ya hubo inflamación recurrente, tendinitis recurrente, entonces
el nervio, el músculo ya está muy inflamado, entonces cuando uno hace un movimiento brusco, eso se empieza a desgarrar y bueno, y tendría que ir a un tratamiento quirúrgico. Los signos y síntomas del manguito rotador son entumecimiento, hormigueo en la mano, dolor, como ya les dije, dolor en la muñeca, ¿sí? Atrofia muscular muchas veces, debilidad en la mano. A veces cuando uno quiere cerrar una botella o hacer algún esfuerzo así, o muchas veces peinarse, cuando ya hubo un desgarro del manguito rotador, la persona no se puede peinar, no puede elevar el brazo, ¿sí? Lleva mucho tiempo de recuperación, ¿sí? Los cuidados sería educación, prevención, rehabilitación y, bueno, va a tener férula muchas veces, reposo, ¿sí? Hielo, obviamente. ¿Qué más? Muchas veces va a tener fisioterapia también. Ahí sería. Bueno, ahora empezamos con las fracturas. La fractura es... las fracturas se dan en el sistema óseo, ¿no? Es la interrupción de la continuidad ósea o cartilaginosa, ¿sí? Como verán acá, ven que acá no hay una continuidad. Eso es lo que dice, hay una interrupción de la continuidad, ¿sí? La etiología es muchas veces deportivas, se da, las habituales son las deportivas, después las insuficiencias son por patologías, ya sea por alguna enfermedad genética, ya sea por una enfermedad que esté cursando de base, ya sea una metástasis ósea, un cáncer óseo, ¿sí? Lo que hablamos las otras veces. Después, por someter a esfuerzos exagerados también, ¿sí? Hacer un mal movimiento, una fuerza exagerada, una compresión repetitiva, ¿sí? Uno de los tipos de fracturas que vamos a ver acá son las oblicuas continuas, las espirales, que son estas formas, ¿sí? La oblicua es porque es así, la oblicua. Después están las compuestas. Después hay otras que son en esquirlata, que son como estas esquirlatas, que ves que se fractura en varios fragmentos, ¿sí? Es continua, pero tiene varios fragmentos, si lo ven bien, muy chiquitito, como esto también, ¿ves? Es continuo, pero tiene muchos fragmentos, ¿sí? En esta parte se fractura en varios fragmentos, ¿sí? Después están las cerradas y las abiertas, que las cerradas serían estas, que la fractura no lesionó las partes blandas, o sea, no tuvo una fractura expuesta, como se dice a veces, pero eso es, cuando hay una fractura expuesta, se dice una fractura abierta, ¿sí? En este caso, cuando hay una abertura de la piel, ¿sí? El hueso atraviesa la piel, eso es una fractura expuesta o abierta. Y esto es una fractura cerrada, ¿sí? Y después están las fracturas completas e incompletas, que las fracturas completas
son las incompletas son la fisura, el tallo verde, que es esto, ¿ven acá? Esta es incompleta porque no se fracturó todo el hueso, sino es una parte del hueso que se fracturó. Por eso es incompleta. Esta sí es completa y desplazada, porque se fracturó y ven que que el hueso se fue para otro lado y el otro extremo, el extremo proximal se fue para un lado y el extremo distal para el otro, ¿sí? Entonces esto es una fractura desplazada, ¿sí? Y esta es una fractura continua, ¿sí? Que no hubo desplazo, ¿está? Se fracturó, si bien se fracturó todo el hueso, es una fractura completa, pero no hay desplazamiento, es continua, ¿sí? ¿Qué más? Esta es la fractura estable, ¿sí? Está estabilizado ahí, ¿sí? Bueno, otros tipos más. Pues, ¿qué más? Esto, bueno, esto en espiral, esto es compuesta. Es compuesta, ¿por qué? Porque es compuesta porque es una fractura desplazada y abierta. Por eso es compuesta esta, ¿sí? Esta, si bien está en fragmentos, pero está continua, no se desplazó, ¿sí? Es continuo. Después están las fracturas por avulsión del hueso, provocado por un efecto de tracción potente de los tendones o ligamentos sobre su unión con el hueso. Después está, bueno, la fractura continua, ya les dije. La desplazada, ¿qué más? Bueno, acá está. Acá, como les había dicho, esta es la cerrada, pero desplazada, ¿sí? Y esta es la abierta, desplazada, que es combinada, ¿sí? Después está esta fractura, que es abierta, ¿sí? O fractura expuesta, ¿sí? Esta, ven cómo está, ya hay, en las abiertas, por lo general, hay lesiones del músculo, lesiona el músculo, lesiona los vasos, puede haber lesiones de los tendones y nervios también, ¿sí? Esto ya sería una resolución quirúrgica, más que todo amputación, ¿sí? Por lo que se ve, porque ven que está todo destruido, ¿sí? Está destruido los músculos, está destruido los vasos, el hueso, miren cómo está todo afuera, ¿sí? ¿Qué más? Los signos y síntomas, bueno, es dolor inmediato, disminución de la función, incapacidad para cargar peso, obviamente que ese pie o el miembro superior no va a estar para apoyar, y si ese miembro inferior no va a poder pisar, ¿sí? Eh, eh, la fractura cerrada, bueno, si bien va a lesionar algunos vasos, va a haber hematomas, ¿sí? No va a haber sangrado, pero sí va a haber hematomas. Este hematoma hay que valorarlo también, la calidad de hematomas, ¿sí? que se ve. Después hay que inmovilizar ese miembro, ¿sí? Tratar de inmovilizarlo, o sea, no inmovilizarlo en ese momento, si bien el paciente o la lesión ocurrió en un ambiente de vía pública o en un lugar que no, es tratar de inmovilizar ese miembro con, 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 con,
los mejores cuidados posibles, porque si nosotros tratamos de acomodar esa fractura, podemos lesionar otros tejidos y podemos ocasionar otras lesiones que no queremos lesionar. El tratamiento de esto es con férulas, ¿sí? Si es una fractura leve, se pondrá férulas, o se puede hacer reducciones abiertas, una fijación interna requiere una operación, ¿sí? Las fijaciones internas requieren sí o sí cirugías, porque se va a poner o clavos o placas, ¿sí? Las reducciones de ese tipo van a requerir una cirugía, anestesia, todo, ¿sí? Para reparar la fractura. La reducción abierta y fijación externa también se puede hacer. Bueno, también se puede hacer tracciones, como ya les había nombrado, la tracción esquelética. Se ponen, ven, estos tutores se implantan en el hueso para hacer una tracción. ¿Para qué? Para que esta fractura, por ejemplo, se pueda hacer la tracción y acomodar el hueso, entonces se lo alinea, ¿sí? Eso es lo que va a hacer esta tracción. O para evitar el desplazamiento de otras fracturas, como ya vimos, ¿sí? Para evitar eso, hasta que vaya a cirugía, si es que no forma ahí el callo o los estadios de granulación que puede llegar a tener, formar la fagocitosis activa, todo eso, para que haya para que se forme el callo de la fractura, ¿sí? Esos los cuidados los vamos a tener en enfermería, cómo debe movilizar, cuánto tiene que ser el peso para realizar la tracción deseada, ¿sí? Cuánto necesito que eso traccione, ¿sí? Vigilar esto, desinfectar, vigilar que no haya infección, que no haya sangrado, ¿sí? Cuidado de la piel, todo eso. Cuidado del peso, no movilizar bruscamente la férula. Esta férula la armamos nosotros, esta férula y al paciente cuidamos nosotros, ¿sí? Esos son uno de los cuidados de enfermería. Bueno, estas son las tracciones blandas, ¿sí? Como verán, ven que las tracciones blandas no vamos a poner esos tutores en el sistema óseo como acá, solamente vamos a hacer un vendaje y vamos a hacer en las partes blandas, como bien dice acá, ¿sí? Otras reducciones, bueno, vamos a hacer, estas ya van a quirófano. Ven estas fracturas que son en varios fragmentos, que sería una fractura en fragmentos, como yo se los dije. Esto es una reducción, estos son tutores, ¿sí? Les ponen unos clavos ahí y lo afirman con tutores externos para que esto estabilice el hueso lesionado y formen el callo y bueno, empiecen la cicatrización, ¿sí? Esto es una reducción manual y cerrada. Ven que acá está la fractura y con maniobras hace la reducción el médico. En esta reducción se va a usar férulas o se va a colocar un yeso, ¿sí? Esto no va a cirugía. Acá, bueno, se puso una placa con unos clavos, ¿sí? En esta fractura y se cierra, ¿sí? Esto es otro tipo de reducción. Los tipos de inmovilización son con clavos, como ya les dije, con placas, con tornillos, con yesos y férulas, ¿sí? Los tornillos, placas y clavos van a quirófano, ¿sí? Y el yeso
y la férula, muchas veces son las reducciones manuales o cerradas, que eso, bueno, se hace en consultorio. Bueno, esta es una de las complicaciones que tiene el yeso, ¿sí? Se llama síndrome compartimental. ¿Qué pasa con el síndrome compartimental? Cuando el yeso hace mucha compresión, esa parte de donde está el yeso, como se va a inflamar, o a veces va a tener estas lesiones, va a hacer estas lesiones, pero en realidad se inflama, entonces va a haber una inflamación y va a haber una compresión de la circulación, va a comprimir esos tejidos, va a comprimir algunos vasos y se va a empezar a inflamar de esta manera, ¿sí? Porque no va a haber buena circulación, ¿sí? Entonces, en este caso, se debe retirar, el paciente va a presentar signos y síntomas, va a presentar dolor, va a presentar sensibilidad, hormigueo, todos esos síntomas. Entonces, hay que ver qué está pasando con este yeso. Y el tratamiento que se va a realizar es la extracción del yeso y bueno, y el tratamiento para este síndrome compartimental es la fasciotomía. ¿Qué es esto? Se empieza a hacer estos pequeños cortes de las fascias para descomprimir la zona, ¿sí? Los cuidados de enfermería que vamos a tener, bueno, en la férula, tanto en el yeso más que nada, vamos a indicarle las pautas de alarma al paciente, que va a sentir muchas veces mucho picazón. Hay pacientes que se meten, no sé, palillo para aliviar ese picazón. No pueden hacer eso, ya que pueden lesionar la piel, ¿sí? Entonces, también cuando se le pone el yeso, hay que tener en cuenta la compresión que le vamos a dar ese yeso cuando lo estamos armando, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, Bueno, en el postquirúrgico de la fractura, lo que nosotros tenemos que tener cuidado es cuidado de las heridas, evitar los los efectos adversos, como ser, por ejemplo, infecciones, ¿sí? Tener cuidado, por ejemplo, en una fractura de cadera, como ya les dije, tener cuidado de no luxar, los cuidados que vamos a tener en un reemplazo de cadera, va a ser la alineación correcta de ese miembro. Ese paciente no se va a poder sentar en cualquier lugar, sino a 90 grados. El inodoro va a tener que estar alineado para que se pueda sentar a 90 grados. ¿Sí? Bueno. Bueno, ¿alguna consulta, chicos, que quieran hacer?
Profe, un esguince puede provocar. ¿Cómo? No se Que si escuchó. un esguince puede causar una avulsión. La evolución no. La evolución la ocasiona la Ah, luz. Hola. Sí, yo te escucho, estoy mirando el chat Ah, a ver si hay alguna pregunta. Analía, algo, sí, preguntaban por qué la elevación del miembro para afectado. bajar la inflamación. Al tener elevado, baja la inflamación. Lo mismo que el hielo. El hielo hace vasoconstricción y ayuda a la desinflamación de ese miembro que va a estar inflamado. Profe, sí o sí es aplicarle frío, no compresas calientes. No, sí, frío sí. Hay compresas calientes en el ay, para. Sí o sí, mira, hay una regla, hay una sigla que está en inglés que dice RICE, que es ese tratamiento que se aplica a los traumatos, que es el hielo, elevación, compresión y inmovilidad, ¿sí? Gracias, profe. Ay, no puedo con el chat. Chicos, todo paciente traumatizado con férula, yeso u otro dispositivo se mueven Exacto. en bloque y por lo menos 2 Hasta un personas. politraumatizado se moviliza al paciente. Una fractura de un politraumatismo de columna inclusive se moviliza en bloque. ¿Se animan a hacer algún diagnóstico de enfermería? O si se animan a decirme qué tipo de traumatismo vimos hasta ahora y que de hecho tuvieron que desarrollarlo en el portafolio. Acá tenemos un diagnóstico que dice alteración de la B-movilidad relacionada con estiramiento del ligamento, manifestado por hinchazón y dolor. Estiramiento, no me gusta esa palabra. Elongación, en realidad. Estiramiento no. Puede ser. Hinchazón, podemos poner por ahí Edema. edema. Y siempre que pongo... O inflamación. Claro, hinchazón no. Siempre que pongan dolor, es dónde duele y en qué intensidad duele. ¿Qué La escala del características de dolor. dolor tiene?
Claro, ese cuando uno dice dolor, tiene que poner por dolor a la movilización. O sea, ¿sí? Si no queda como que esa B está relacionada a dolor, y no está relacionada a movilización. Dolor a la movilización. Porque si no queda como que el dolor es continuo. Si el dolor está relacionado a la movilización, dolor a la movilización. Y en base a lo que vimos, ¿cuáles son las principales complicaciones que podemos encontrar? Y también a largo plazo. ¿Quién me puede decir? Pueden habilitar los micrófonos y leer los diagnósticos. ¿No se les ocurre ninguna complicación? Tenemos otro diagnóstico que dice alteración de la movilidad relacionado con desgarro de los gemelos manifestado por dolor a la movilización, es el gastrocnemio. ¿Y el desgarro qué es? Bien, me gusta eso de infección en fractura abierta. La principal complicación del trauma y a largo plazo en el periodo hospitalario, la sepsis. Entonces, fíjense qué importante que es para nosotros y para la materia la clase de shock, cómo la repetimos todo. ¿Y se acuerdan del tórax batiente? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Cómo lo podemos clasificar en base a los traumatismos? Tamara dice Es un trombosis por inmovilización. Sí, es una de las complicaciones. traumatismo cerrado, profe. Sí, ¿por qué? Porque es una fractura, pero es interna, digamos, los huesos no sobresalen hacia afuera. Ok. Bueno, pero esperen, vamos con las complicaciones. Dijeron, esperen que yo esté viendo el chat. Dijeron infección, muy bien, o sea, sería bacteremia, sepsis, sobre todo cuando hay alguna cirugía, cuando el traumatismo fue en vía pública, ¿sí? Y el paciente se lleva toda la flora bacteriana que había en el lugar, otras relacionadas a la cirugía propiamente dicha, ¿sí? Eso va a traer complicaciones a corto plazo, que es la sepsis y la bacteremia, y a largo plazo, que es la osteomielitis, ¿sí? Que es cuando la bacteria se aloja en el músculo y sobre todo en los huesos. ¿Sí? Quitar una bacteria, imagínense la circulación ósea, ¿no? Que es mínima, ¿sí? Tiene vasos mínimos, ¿sí? Llegar con un antibiótico directamente al hueso, ¿sí? A los osteocitos, es una situación muy complicada, ¿sí? A veces puede terminar en la amputación.
¿sí? Miren qué difícil esto, ¿no? De lo que es las complicaciones, sobre todo en los politraumatismos, ¿sí? De miembros inferiores, sobre todo, de cadera, ¿sí? Que es muy complejo esto de la osteomelitis, ¿sí? A veces también en la amputación solamente de la parte ósea, con el reemplazo, ¿sí? Por una prótesis. Todo esto son complicaciones, ¿sí? Tenemos a corto plazo y a largo plazo. Otra de las complicaciones, bien como decía la compañera, son la aparición de las trombosis, ¿sí? Claramente por la inmovilización. ¿Sí? Tenemos las trombosis, por ejemplo las TBP, que son las trombosis venosas profundas de miembros inferiores, ¿sí? Alguna claudicación arterial por la formación de un trombo, ¿sí? En el sistema, sobre todo pérdida de pulsos, ¿sí? Esto es un control de enfermería, ¿sí? Nosotros notamos, ¿sí? La presencia de esta complicación cuando el paciente tiene tutores externos, por ejemplo, ¿sí? Y estuvo de alguna manera comprometida la parte vascular, siempre tener esto de los controles, ¿sí? De la verificación de los pulsos, ya sea popliteo, femoral, ¿sí? Tibial interno, ¿sí? También la temperatura del miembro, ¿sí? La comparación de un miembro con el otro, ¿sí? También tiene que ver la circunferencia, ¿sí? Otra de las complicaciones es el síndrome compartimental, como bien dijo Analía, ¿sí? ¿Qué otra más se les ocurre? Las UPP me dijeron por acá. Muy bien, Profe, ¿sí? hay Las una úlceras. que Sí, se decime. llama, puede ser embolia de grasa. También, sí, una embolia gaseosa o de grasa. Sí. Todo esto tiene que ver ustedes acuérdense que vieron cuando uno dice, uno cuando se moviliza, activa, ¿sí? La circulación, esto activa de alguna forma, ¿sí? En el sistema hemodinámico, ¿sí? ¿Se acuerdan un poco de física, ¿sí? El medio interno? Esto activa, ¿sí? Digamos, a las arterias y a las venas, ¿sí? En un continuo fluir, ¿sí? De este flujo laminar de la sangre que tiene a través de las arterias y las venas, ¿sí? No se producen depósitos de grasa, ni tampoco, ¿sí? De placas de ateroma. Ustedes vieron que esto es prevención, por eso cuando nosotros tenemos un paciente que está traumatizado, cubriéndolo, ¿sí? Con heparinas de bajo peso molecular, por ejemplo, enoxaparina, fraxiparina, ¿sí? Nosotros estaríamos favoreciendo la movilización del paciente. La pronta movilización nos asegura la recuperación. Cuando el paciente esté más tiempo en cama nos va a hacer, por ejemplo, es otra de las complicaciones, ¿sí? Está relacionada a la movilización. La no movilización del paciente es una complicación a largo plazo, porque el paciente pierde masa muscular, ¿sí? Pierde tensión de la articulación y toda esta cuestión, ¿no? De la circulación, que está comprometiendo su circulación. Esto de, como dice la compañera, lo de la embolia grasa, ¿sí? La formación de las TBP, y también hasta poder llegar al tromboembolismo pulmonar, ¿sí? También la formación de TBP. ¿Sí? Todo esto, porque esto favorece la formación de trombos, ¿sí? Y a la circulación. ¿Sí? ¿Se acuerdan todo esto que dijimos del flujo de las arterias, este flujo laminar? ¿Sí? Los trombos provocan lo que se llama flujo turbulento, ¿sí? Y esto hace mayor formación de trombos, ¿sí? Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y como bien decía la profe y como decía la compañera, la formación de úlceras por presión. Y sobre todo los pacientes que están con algún tipo de tracción.
Ah, ya sacaste el Power. Por ejemplo, como bien vimos, que puso la profe, tenemos dos tipos de tracción, la cutánea. La cutánea sí la podemos retirar para movilizar al paciente, ¿sí? Porque es una movilización también llamada de VAC, la que es la cutánea. La podemos retirar al movilizar, ¿sí? Y después la colocamos de nuevo. Lo que es, ahí está, ponémela a ver. Esa es la tracción cutánea o de VAC. Ahí está. Esa la podemos, o sea, a esto se le coloca, ¿sí? una férula de tela, ¿sí? Que sostiene. Es solamente para alineación. Después tenemos la otra, que es la que este aparato se llama Supinter. Esto de metal, ¿sí? Es un sistema de polea, ¿sí? El peso lo calcula el traumatólogo, porque esto lo que hace es el alineamiento, ¿sí? Y la estabilización de la fractura. Esos son los dos objetivos de la tracción esquelética o también llamada de Russell, ¿sí? Esto produce, como dice la compañera, úlceras por presión, ¿sí? Porque imagínense que él está sentado arriba de un sistema de tracción y de peso, y sobre todo que es metálico, ¿sí? Nosotros ven, ahí en la foto, ven como la profe señala, toda esta parte nosotros la recubrimos con gasa y con venda, pero muchas veces el paciente, imagínense, este paciente en cama, no se le puede poner la chata, ¿sí? Es una complicación, ¿sí? A la hora de la colocación de algún dispositivo para que el paciente evacúe intestino. Imagínense la situación, ¿sí? El cambiado de sábana, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Se trata de no cambiar la sábana, se cambia solamente la salea, que es una sábana que se atraviesa a la mitad del paciente, ¿sí? Y bueno, la sábana se cambia en situaciones cuando ya, bueno, está manchada o algo, pero porque sí nomás no se cambia la sábana de abajo en la inferior todos los días, sino que se cambia esta salea, que es la sábana que atravesamos, ¿sí? Que queda doble. Todo esto son complicaciones. La presencia de trombos, ya sean de origen de grasa o de origen de fibrina, de depósito de fibrina, las curaciones diarias, ¿sí? El síndrome compartimental, como dijo la profe Analía, también es una de las complicaciones, y sobre todo el síndrome compartimental se da mucho en, por ejemplo, en el lugar de inserción del tutor externo, donde está, digamos, el perno. Son pernos de titanio, son aleaciones, que lo que hace es que el cuerpo no rechace, ¿sí? Esta prótesis, pero lo que sí puede pasar es que a nivel vascular, si es una zona de flexión, por ejemplo la rodilla, tener un tutor a esa altura, ¿sí? Puede que complique la parte vascular, ¿sí? Y terminemos con, como dijo bien la profe Analia, con un problema de síndrome compartimental, ¿sí? Todas estas son complicaciones. La movilización, como bien dijeron, es otra de las complicaciones, ya sea por la quietud del paciente, por la no movilización. Imagínense también que un paciente continuamente acostado, ¿sí? Si es un paciente grande, también la física, como bien dijimos, nos va a
es otra de las complicaciones, ¿sí? Porque no solamente la física a través del sistema vascular, sino también tegumentario. Ustedes acuérdense en que la física hace que los líquidos bajen, ¿sí? Entonces el paciente va a presentar edema a nivel bajo, ¿sí? A nivel, a nivel sacro, a nivel trocanterio, ¿sí? Se va a depositar, ¿sí? Todos los líquidos. El edema lo vamos a ver en la parte inferior. Esto como consecuencia nos va a traer reducción de la vascularización, ¿sí? Y de la oxigenación de los vasos sanguíneos, ¿sí? Que esto favorece, obviamente, la formación de la sutura, ¿sí? Todas estas cosas son complicaciones. Por eso, cuando la profe dijo complicaciones, y que no se les ocurriera nada, chicos, complicaciones del paciente traumatizado, empiezo hoy y termino mañana, ¿sí? Son múltiples las causas y las complicaciones, ¿sí? Tenemos las grandes, que ya lo dijimos, el shock séptico, ¿sí? La embolia de grasa, como dijo la compañera, es otra de las complicaciones. Síndrome compartimental, otra de las complicaciones. Las UPP es otra de las complicaciones. Las relacionadas al síndrome compartimental son otras de las complicaciones. Las TBP, el TEP también son otras complicaciones. Las pérdidas musculoesqueléticas es otra de las complicaciones, ¿sí? Porque nosotros podemos tener un paciente que pierde casi toda su masa muscular y es muy difícil de recuperar, ¿sí? Tenemos degeneramiento, ¿sí? Osteoarticular también, ¿sí? Producido por la misma inmovilización, o muchas veces también por la misma cirugía, ¿sí? Porque una vez que el paciente perdió algún tipo de tejido, por ejemplo, en un accidente de tránsito y todo lo demás, imagínense que una intervención quirúrgica, ¿sí? No va a dejar el miembro como lo tenía anteriormente, sino que puede que esta degeneración también ayude a algún tipo de complicación, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Muy bien, también pensar en la inmovilización con tabla, ¿sí? En el traumatismo en la calle, ¿sí? La estabilización de la columna a nivel cervical, lumbar, dorsal y sacro, ¿sí? Sobre todo el alineamiento de las crestas ilíacas por la posible fractura de pelvis, que no es visible, ¿sí? Hasta una vez que lo metimos al resonador o al tomógrafo y se le hace lo que se llama un body, ¿sí? Que es el OPANTAC, que se llama acá, ¿sí? Que es esta tomografía seriada de todo el cuerpo, ¿sí? Por eso se llama body, ¿sí? Que va desde el cráneo hasta la punta distal de los miembros, ¿sí? Atraviesa todo el cuerpo, sistema por sistema, va vigilando la parte ósea, ¿sí? Se hacen cortes sagitales y transversales, justamente para descartar traumatismos cerebrales, ya dijimos de columna, dijimos de cadera, ¿sí? Para justamente estabilizar los órganos, ¿sí? Acuérdense de todo esto también, ¿sí? El cuidado de las fracturas, como bien dijo la profe, de los esguinces, ¿sí? Cuando ahora hagamos la parte de taller, vamos a subirles, ¿sí? Nosotros siempre damos vendajes, sobre todo relacionados a este tema, y claro, ahora estamos imposibilitados de esto, pero nosotros en el cuarto piso del clínica tenemos el supincha, tenemos este sistema de poleas, está la tracción de back, para que ustedes vean
pero nosotros vamos a tratar de armar estos talleres, ¿sí? Con esta información, ¿sí? Cómo se venda, ¿sí? Cómo son los vendajes, cómo son estos cuidados. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Están ahí? Me parece que dejan la cámara prendida y se van. No sé, no los escuchamos hace un par de clases. Ah, porque no me contesta Sí, nadie, queda profe. como que estoy hablándole a la nada misma. Todavía que estoy acá en el living de mi casa sola, chicos, quedo más sola todavía. Yo activo la cámara y se escucha entrecortado, eso no la activo. Ah, bueno, bueno. Sí, profe, ahora sí están todos, sí, sí, sí. Bueno. Ana, ¿algo más? Pregunta, chicas, ¿no? Vieron todas las complicaciones que hay, ¿no? Desde las que son cerquitas, bien, del post que tienen que ver, ustedes para dividir complicaciones tienen que dividir, que para eso era la guía de medio ambiente quirúrgico, para aprender desde dónde a dónde va cada periodo de posoperatorio, lo que tiene que ver con el inmediato, con el mediato y con el tardío, ¿sí? Hay quien dice también con el lejano, ¿sí? Que es más que el tardío, ¿sí? Porque nosotros, por ejemplo, una osteomelitis la vamos a ver en el lejano, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Hay cosas que se nos pueden presentar en el inmediato, cosas que se nos pueden presentar, ¿sí? en el tardío y cosas que se nos pueden ver, ¿sí? Esto tengámoslo bien, ¿sí? Porque cuando uno dice una complicación tal, bueno, ¿en qué parte del postoperatorio lo puedo ver? ¿Sí? Hay cosas que nos van a aparecer a largo plazo y cosas a corto plazo. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Ana? ¿Me escuchan? ¿Ana? Sí, sí. Ah, me escuchan. Ah, muy bien. No, no, no. No sé, ¿ellos quieren hacer alguna pregunta, algo? Me ponen, estamos acá. ¿No, chicos? ¿Ninguna? Bueno, queremos felicitar a los chicos 10, ¿eh? Muy buenos trabajos de 10, ¿eh? Y en realidad los trabajos que quedaron para recuperatorio, ¿sí? Fueron aquellos que consideramos que en realidad estaban incompletos, faltaba información, la mayoría, algunas cosas que están relacionadas también a algún detalle para arreglar, ¿sí? Y sumado a alguna cosa incompleta, bueno, se pasó para portafolio, para recuperatorio. Nosotros planteamos, ¿sí? Ahora después los vamos a corregir y los vamos a estar devolviendo, ¿sí? La posibilidad de la entrega del próximo portafolio, les vamos a dar un día más. En vez de que sea el 3, va a ser el 4, ¿sí? Para darles mayor posibilidad de que ustedes puedan completarlo y que no pase esto, así que pasó esta vez, ¿sí? Por eso decidimos darles 24 horas más para entregarlo y después vamos a ver bien el horario de entrega.
¿sí? Porque en realidad lo que nos interesa es que lo que vimos en estas entregas es que muchos se entregaron incompletos, chicos, y nosotros lo habíamos dicho. ¿Sí? Es una instancia de parcial, ¿sí? Tiene que estar completo, ¿sí? Tiene que estar completo, tiene que estar todas las guías que se dieron. ¿Por qué? Porque no hay oral, chicos, esto lo dijimos. Porque no hay un oral complementario que nosotros podamos decir, bueno, te faltó tal guía, pero me la decís oral. No tenemos esta posibilidad. Entonces, si ustedes no desarrollan el tema, queda como que ustedes ese tema no lo leyeron, no lo trabajaron, ¿sí? Entonces, necesitamos las guías completas, todas las guías de todos los temas que se dieron. Les estamos dando la posibilidad de que nosotros damos los temas completamente. Les estamos subiendo material continuamente, video, todo, para que quede bien cerrado. Estamos subiendo la clase grabada, además, para aquella persona que no pudo conectarse por algún tipo de inconveniente, también la tenga. Y aquel que quiera repasar algo, también lo tenga, ¿sí? Entonces, chicos, les estamos dando todo, ¿sí? Todo, facilitando todo lo más que podemos. Estamos tomando en cuenta problemas personales a la hora de corregir. Nosotros hemos visto, ¿no? Se me desconectó, pasó tal cosa, o envié en otra carpeta. Nosotros no nos negamos a nada, pero lo que necesitamos es el portafolio completo, con todas sus guías, ¿sí? Y necesitamos que también entreguen en día y hora, ¿no? Obviamente. A ver que voy a mirar el chat. Sí, también. Ay, qué bien que me hizo acordar esta persona, Lucía Martínez. Puso digamos, otra complicación, el postoperatorio tardío, una de las complicaciones puede ser el retardo de la cicatrización ósea. Perfecto. Sí, sí, muy bien razonado. También es una complicación. Nosotros tenemos, por ejemplo, en pediatría, en horas, te diría, 24 horas de un día al otro, ya forman callo óseo, se puede controlar con radiografía. Mientras que una persona de 70 y pico de años, 80, ¿sí? Estaría formando callo óseo al mes más o menos. Imagínense la diferencia. Sí, sí, muy bien, muy bien. Y otra de las complicaciones, chicos, que no la dijimos, y ahora ella con esto me lo recuerda, es la alimentación, ¿sí? La alimentación. ¿Por qué? Porque tiene que ver, ¿sí? El estado proteico del paciente. Los pacientes que están, por ejemplo, en terapia intensiva, que son grandes, politraumatismos grandes, ¿sí? Cuando hay múltiples fracturas, el paciente va a necesitar mucha proteína, ¿sí? Para restablecer, ¿sí? Todo el sistema, tanto tegumentario, ¿sí? Muscular, como esquelético. ¿Sí? Se necesitan grandes cantidades de proteínas, también de albúmina, ¿sí? También de complejo B. Todo esto se le agrega, ¿sí? A la dieta diaria. Si el paciente puede comer, mejor, y si no puede comer, ¿sí? Existen, ustedes lo vieron en nutrición, vieron como acá en quirúrgica caen todas las materias, chicos. Acá cae todo, ¿sí? Hasta ética va a caer cuando la profe Elisa dé el último capítulo, que es cuidados paliativos. Acá cae todo. Acá caen las materias que dicen, ¿para qué quería yo aquello que nos hacían leer? ¿Te acordás? Caí acá en quirúrgica. Acá influye todo. ¿Se acuerdan cuando en nutrición veíamos que hay tipos de alimentación que se llaman modulares? No sé si se acuerdan. Este tipo de alimentos modulares, por ejemplo el protizón, son fortificadores, ¿sí?
sobre todo de lo que queremos fortificar. Por ejemplo, el protizón tiene grandes cantidades de proteínas, ¿sí? Y tiene también, por ejemplo, distintos tipos de minerales que ayudan, ¿sí?, a la cicatrización de los tejidos y al restablecimiento tegumentario y esquelético, ¿sí? Esa también es otra de las complicaciones, ¿sí? También, por ejemplo, la desnutrición es otra de las complicaciones. ¿Qué más? ¿Qué más pusieron acá? Cuando pedimos fundamentación científica, ¿a qué nos referimos en el portafolio? Y claramente, chicos, si yo, por ejemplo, te estoy explicando esto, ¿sí?, y yo no me voy a decirte la parte científica del por qué. Yo te digo, por ejemplo, el paciente politraumatizado grave necesita mayor cantidad de proteína. Es exacto, está bien, sí. ¿Por qué? Dame el fundamento científico de por qué. Tenés que decir todo esto, y tenés que buscar información de esto. Tenés que decirme que el paciente necesita restablecer la musculatura, el músculo necesita colágeno, elastina, necesita mucha proteína, albúmina, y cómo se restablece un tejido, ¿eh? Las etapas de la cicatrización. Miren cómo cae también la clase que dio la profe María con esto de las curaciones, ¿sí? Cómo cae todo, ella dio perfectamente todas las etapas de la cicatrización, ¿sí? ¿Qué necesita el cuerpo? ¿Sí? El paciente va a tener otros requerimientos, esa es la palabra. Va a tener otras carencias y otros requerimientos de acuerdo a las etapas que va pasando, ¿sí? Sería que nos pongas toda la parte científica, pero obviamente con previa lectura, chicos. Y no se sienten a guitarrear. Lean un poco de politraumatizado grave, recuperación osteoesquelética, y ahí les va a aparecer todas las complicaciones, todas las necesidades. ¿Se dan cuenta cómo cambian las necesidades básicas según el paciente? ¿Qué más? A ver, fase de consolidación. También, muy bien, él dice, profe, eso sería fase de... Sí, sí. Claro, la fisiopatología, claro. Tiene que ver con esto, sí, claro. La fisiopatología, ¿qué es lo que está comprometiendo? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, hay veces que ponen cosas que nosotros decimos, está incompleto porque falta la justificación de, ¿sí? Cuando, por ejemplo, yo te pido una acción de enfermería y vos me decís, tomarle los pulsos distales del miembro afectado. Es perfecto, es muy bien lo que me estás diciendo. Pero yo te preguntaría por qué. Vos me tenés que dar la justificación. Esa justificación está relacionada a todo este conocimiento, ¿sí? A todo esto que dijimos, ¿sí? Hay que leerlo, chicos, hay que leer todas estas complicaciones, hay que buscar información. Por eso es esta formación de lo que es el portafolio, esta escala pedagógica de la búsqueda de información, de la lectura, ¿sí?, de lo relacionado con, del diagnóstico, que son cosas muy, muy importantes, que están relacionadas para yo poder formar una idea de pensamiento, ¿sí? La verdad que hubieron diagnósticos muy, muy buenos, hubieron portafolios muy buenos, la verdad. Uno se da cuenta cómo vinieron razonando, cómo lo vinieron madurando, ¿sí? Porque el portafolio también nos exige una maduración, ¿sí?, a nivel de estudio, ¿sí? Hoy que leí más, me doy cuenta que me faltan cosas, ¿sí? Hoy que entiendo más, me doy cuenta que puse cosas de más, que están fuera de tema, ¿sí? Todo esto me lleva a una maduración de lo que es el portafolio.
Claro. El diagnóstico, entonces, sí, si tenés tiempo y si te da, podés, ¿sí? Podés fundamentar el diagnóstico, ¿sí? Sí. Nosotros, esto en realidad, la fundamentación del diagnóstico la pedimos cuando ustedes hacen el PAE, que se entrega en la parte, en la parte de la práctica, ¿sí? Cuando ustedes eligen un paciente y ejercitan todo esto que aprendieron, ¿sí? Sí, lo podés poner, fíjate. Sí, 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 no hay. Al contrario, enriquece tu trabajo. Y aparte es una instancia más de aprendizaje, ¿sí? Porque nosotros te lo estaríamos corrigiendo y tendrías la posibilidad de hacer un poquito más de ejercicio para cuando estemos en la parte práctica. Sí, sí. ¿Algo más, chicos? Recuerdan entonces, ¿no? La entrega del portafolio, del segundo portafolio, igual lo vamos a escribir en el Classroom. Va a quedar para el 4, la entrega del segundo portafolio. No para el 3, para el 4. ¿Sí? Tomando en cuenta todo esto que dijimos, ¿no? Esto que entregaron incompleto, vamos a darles estas 24 horas más, para que todas estas personas que llegaron a instancia de recuperatorio, porque les faltaron temas, ¿sí? Para que esto no pase, ¿sí? Un día más. ¿Algo más, chicos? ¿Vos, Ana, qué quieres decirles? No sé. Mañana, Bueno, el cronograma decía que iban a haber cuidados paliativos, nutricional. bueno, chicos, entonces todo aclarado, dejamos por acá por hoy. ¿Sí? Gracias, profe. Gracias, Bueno, profe. nos vemos